Marketers Anda, la voz del marketing en Chile. Un podcast presentado por ANDA, la Asociación Nacional de Avisadores. Primero, quizás partir contando que yo soy viñamarino, ¿ya? Y por lo tanto, para mí era muy importante ver en qué lugar iba a estudiar. Yo siempre quise estudiar ingeniería civil en obras civiles, de construcción. Eso quizás nació primero una conversación con mi abuelo. Mi abuelo era inmigrante italiano y él estuvo dedicado mucho tiempo a temas de construcción, y alguna conversación que tuve con él cuando era muy chico, él me dijo, oye, dedícate a la ingeniería, y eso como que me quedó. Y como era viñamarino, la única universidad que tenía ingeniería civil en obras civiles era la Santa María. Así que la verdad es que nunca me lo cuestioné. En mi colegio iban a hacer charlas de distintas universidades, tanto para comercial, industrial, y nunca los pesqué. Hasta que después de dar la prueba de aptitud, yo soy de esa época, de la prueba de aptitud académica, después de darla dije, oye, a lo mejor estoy demasiado cerrado. Y me pregunté, a ver, ¿cuál de todas las ingenierías creo yo que es la que tiene más contacto con gente? Que es lo que a mí me gusta, es tener contacto con gente. Y ahí como que me autorrespondí y dije, parece que ingeniería civil industrial. Entonces dije, no importa, voy a postular directo a ingeniería civil industrial en la Santa María. Y por último, si no me gusta, me cambio dentro de la universidad. Entonces nunca me cuestioné mayormente, siempre tuve claro lo que iba a estudiar. Y cuando entré el primer año me di cuenta que primero la universidad me encantó. Ser sansano, como decimos nosotros, fue algo que me marcó. Pero además me gustó mucho la carrera y me di cuenta rápidamente que había elegido bien. Bueno, ¿cómo ha seguido mi formación? Además de haber estudiado eso, yo creo que algo que me marcó muchísimo fue que hice un intercambio en la universidad. La universidad tenía convenios con múltiples universidades alrededor del mundo y tenía como una deuda personal de estudiar, de aprender italiano y de ir a Italia. Así que encontré un intercambio con la Universidad Bocconi en Milán. Hice un semestre allá estando en la universidad, que para mí fue la mejor experiencia que pude haber tenido en mi vida, probablemente me marcó mucho. Porque además significaba vivir solo. Muchos compañeros míos estudiaban no sé, pues salían de sus casas, de sus regiones, iban a estudiar a Valparaíso, pero yo vivía con mis papás, entonces significó independizarme, vivir solo en Europa, aprender otro idioma que yo honestamente no lo sabía, así que eso me hizo crecer mucho. Y después ya trabajando, estudié un MBA en la Católica. Probablemente habría estudiado quizás en la Católica, primera opción, si hubiera vivido en Santiago, pero como soy viñamarino, nunca quise cuestionármelo, así que estudié mi MBA después en la Católica, y he seguido algunos otros cursos de formación, algunos programas de las mismas compañías en las cuales he trabajado, y esto es algo de formación continua. Mira, ¿cómo habiendo sido industrial terminé en marketing? La verdad es que es una buena pregunta que me hacen frecuentemente, porque en realidad es raro encontrar civiles industriales trabajando en marketing, y eso quizás me hace un poquito diferente al resto. Honestamente, nunca pensé dedicarme al marketing, ni estando en la universidad. Tomé algunos distintos cursos, incluso hasta de intercambio en Italia tomé algunos cursos de marketing, pero en realidad yo no sé si ustedes vieron alguna vez una charla que hizo Steve Jobs en Stanford, que dice que uno conecta los puntos hacia atrás. A mí me marcó esa frase, porque yo creo que fue un poco lo que me pasó a mí. Yo tenía probablemente esta cosa mucho más de ser, de conversar con gente, quizás de relaciones interpersonales. En la universidad también estuve muy motivado de hacer charlas en los colegios, de darle a entender de qué se trataba la carrera, por qué la universidad era mejor incluso que otras universidades de la zona, que muchos le tenían susto, porque era muy cuadrada y muy formación de ingeniería muy dura. Pero me di cuenta que era un tema comunicacional y presenté proyectos en la universidad asociados a eso, y después yo decía, claro, todo eso tenía que ver probablemente con marketing, pero no fue hasta que empecé a trabajar que me di cuenta. Uno de los hitos que marcó mi carrera fue, yo en realidad mi primera pega fue en LAN, ¿ya? Pero siempre destaco que en realidad la empresa que a mí me formó en tema de marketing fue SCU. Ahí fue donde yo realmente me di cuenta que me gustaba el marketing. Entré como ingeniero de ventas, veía demand planning, estimaciones de la demanda, temas muy de números, de venta, de información, análisis, y eso yo diría que me dio una mirada muy amplia de la empresa. Pero claramente empecé a tomar contacto con otras áreas donde el marketing era central. Se es una empresa muy formadora en temas de marketing. Y yo te diría que eso fue lo clave en mi carrera, que me abrió el camino a querer trabajar ahí.
Y lo otro que diría yo que fue muy marcador es que tuve personas que acompañaron mi proceso, ¿ya? Y también creo que fue en CCU. Uno, porque CCU por la forma de trabajar, pero en particular te diría que hay dos personas que fueron una suerte de mentores o de tutores probablemente sin proponérselo. Uno que yo diría el más importante fue Víctor Nasal. En ese minuto yo creo que Víctor era probablemente, y con respeto para todos los demás, la persona que quizás más sabía de marketing en la compañía, y marcó mucho mi desarrollo porque él me invitó a trabajar con él en marketing en Cerveza Escudo, que era en ese minuto la marca donde todos querían trabajar. Era una marca muy rompedora, transgresora para la época y en esos códigos, ¿no es cierto? Pero yo diría que él fue particularmente generoso con su conocimiento. Yo tuve quizás la única virtud de poderme empapar e interesarme por los conocimientos que él me quería transmitir. Era de profesión publicista y por lo tanto todo lo que yo había aprendido en términos más de ingeniería o más de ventas lo complementé mucho con esa mirada. Entonces había mucho de proceso de la compañía, mucho de tener a alguien que me formara. Y la otra persona que también influyó mucho en mi formación fue Cristian Bravo, que era gerente de ventas, y otro perfil, nada que ver, muy ejecutivo. Entonces yo creo que esa combinación, por un lado, de habilidades ejecutivas más duras, más de gestión, combinado con unas habilidades bien técnicas de marketing, que al final te da un análisis distinto, creo que fueron muy importantes, y además con la experiencia ya de estar trabajando en marketing, en marcas relevantes, conocidas, y en el mundo CCU, donde efectivamente, y eso se comentaba mucho adentro, que no se valora quizás cuando uno está ahí, pero de afuera se valora aún más, es que es una compañía de marcas, y eso es súper importante en la formación de una persona en marketing. Bueno, como te decía, en realidad ahí en CCU tuve la oportunidad de trabajar con múltiples marcas y en distintos roles. Y además ver lo que hacían otras marcas más allá de cerveza. Yo siempre trabajé en cerveza, pero la verdad es que había mucho aprendizaje de otras líneas de negocio, todas de consumo masivo. En CCU, no sé, en 6 años tuve como 8 cargos, estuve en distintas marcas, y eso me dio una amplitud. Pero llegó un momento en que dije, pucha, seré tan choro, entre comillas, soy tan bueno en esto como para salir de mi zona de confort. Si es una empresa aparte que sentía que no había tocado techo, que tenía mucho camino por recorrer. Tenía, creo, 29 o 30 años. Y llegó un día una oferta por fuera del Banco Estado. Y a mí me atrajo por 2 razones. Uno, porque primero desafiaba eso. Oye, soy tan bueno como para probarme en una industria que no conozco, no tengo idea, con muchísimo más presupuesto a mi cargo, administrando personas, donde además puede que alguien me quiera asesinar porque no le dieron el puesto. O sea, quería como ponerme en una situación un poquito más de riesgo y explorar hasta dónde podía llegar. Y por eso me pareció interesante. Y lo otro, que Banco Estado tenía el rol social que a mí me llamaba mucho también la atención. Entonces era desafiarme, salir de mi zona de confort y aprender. Así que al Banco Estado, que tuve una linda experiencia, conocer efectivamente el rol social, trabajar con algo entretenido, aparte que era el pato, trabajar campañas, no sé, en el mundo de las personas, en la cuenta Ruth, pero por otro lado estaba el mundo de empresas, estaba pequeñas y medianas empresas, y también las microempresas, que es una cuestión súper noble. Y bueno, para mí también fue un tremendo aprendizaje y darme cuenta por primera vez que, a diferencia del consumo masivo que había tenido en CCU, donde yo lo digo así en bruto, pero quizás la gente de venta tiene que vender las estupideces que se le ocurren a los de marketing. En un banco es distinto. En un banco uno ya no tiene todas las variables del marketing, tiene que empezar a negociar, a entender que hay segmentos, que hay precios, que hay otras herramientas que los ejecutivos, hasta el sindicato, todos tienen un rol. Y ahí empieza uno a entender que tiene que mejorar y cambiar algunas de las habilidades. Ese fue mi paso por Banco Estado, hasta que también me ofrecieron, afortunadamente sin buscarlo, tuve la oportunidad de irme al BBVA. Ahí me ofrecieron irme como gerente de marketing. Y obviamente era un salto importante, porque ya era la primera gerencia que tenía. Tenía experiencia en banca, pero en un banco privado
una marca sana, que probablemente que estaba en la medianía de la tabla en términos de participación de mercado, pero que había mucho por construir. Por lo tanto, para mí fue un salto muy importante y así fue como llegué al BBVA. BBVA diría que dentro de todo fue probablemente la marca o la compañía donde yo realmente sentí que pude aportar más incluso de lo que yo había aprendido. Toda la acumulación de experiencia en las otras compañías y mis otros cargos me permitieron llegar a aportar más, creo yo, en BBVA. Hicimos cambios grandes en términos de reorientar la compañía hacia una vocación un poquito más masiva, de buscar no solamente cosas de nicho, sino que era la vocación que tenía en ese minuto el banco. Y dentro de muchas cosas que hicimos fue justamente dejar de hacer cosas de bajo impacto y llevarlas hacia algo más visible dentro de la estrategia global. Incluso dentro de los hitos así como simpáticos para acordarme, fue cuando contratamos a Claudio Bravo como embajador del banco, algo inédito para la marca en Chile. Estaba en línea así con la estrategia global de patrocinios deportivos, pero acá en Chile fue un hito y con los mismos presupuestos, simplemente haciéndolo distinto, logramos embarcar a la compañía. Buscamos una visión de largo plazo. En ese minuto, esto ya más anecdótico, pero Claudio Bravo era arquero de la Real Sociedad, y justo se vino el Mundial, el Mundial del 2014, que le fue muy bien a Chile, y producto de eso él terminó en el Barcelona. Estábamos en esa negociación, entonces partimos conversando cuando era arquero de la Real Sociedad y terminamos con el embajador como arquero titular del Barcelona, y vinieron probablemente los mejores años de su carrera. Como digo yo, la suerte nos pilló trabajando. Sabíamos que una posición además de arquero probablemente no es tan glamorosa como un goleador, porque al arquero le van a hacer goles, pero sí confiábamos mucho y teníamos mucha convicción en que estábamos por las razones correctas. Había una suerte de valores compartidos, de la seriedad, del trabajo bien hecho, de la responsabilidad, de la seguridad. Obviamente, asociado a un banco, eso tiene valor, y trabajamos muy bien con él. De hecho, los logros deportivos de él coincidieron con una mejora notoria en la marca y cómo nosotros trabajamos eso. La marca BBVA además hicimos muchos cambios del mundo del punto de vista digital, de la experiencia digital. Por lo tanto, tuvimos muchísima visibilidad en ese periodo. Y bueno, Claudio Bravo salimos 2 veces campeón de América, el mejor arquero de la Liga Española. Y bueno, no sé, fue un lindo periodo que además yo creo que sirvió para que toda la gente que trabajábamos en el banco en ese minuto también nos sintiéramos orgullosos de la marca. Y además me hice también cargo de las ventas digitales. Hacia el final, por primera vez ya me hice cargo de todo lo que, porque hay mucho de marketing digital, pero la venta digital propiamente tal es algo más complejo, son otras herramientas de marketing, y eso fue lo que terminé haciendo en el BBVA. Después del BBVA, me llamaron también, coincidió que estaba en una conversación con el grupo Falabella como para irme como agente de marketing de Totus, y justo salió la noticia de que el banco se vendía a Scotiabank. Por lo tanto, era un paso razonable dentro de lo que yo quería como marketing. En ese minuto decía, mira, ¿cuáles son las industrias que me interesan? Está el retail, probablemente las telco y la industria automotriz. Y justo se dio retail, supermercado, y dije, aquí sí que quiero ir a la guerra, y me fui como gerente de marketing de Totus. Y ahí aprendí algo completamente distinto, porque el retail, la verdad es que tiene otra dinámica, otra velocidad, otra forma de hacer las cosas, todo es inmediato, todo es para ayer, cada día hay que pelear la participación de mercado y las ventas. Y ahí, bueno, también tuvimos desafíos y un aprendizaje gigante. Dentro de las cosas como entretenidas en Totus estaba obviamente trabajar con rostros reconocidos. Por un lado teníamos a Francis Mallmann como embajador de carnes en la categoría, que era algo diferenciador, y también trabajamos con Ingrid Cruz como rostro, por así decirlo. Muchas campañas, marcas propias, etc. Y ahí me tocó de todo. O sea, nos tocó con el equipo el estallido social, que fue súper heavy por todo lo que implicaba en términos de las tiendas y todo lo que estaba ocurriendo. Y después la pandemia, que la pandemia fue otra cosa inesperada en la cual tuvimos que
adaptarnos, cambiar las estrategias, había cuarentenas, si bien los supermercados eran industrias, digamos, de primera necesidad que tenían que estar abiertas, de repente los supermercados estaban dentro de un mall, el mall cerraba, estaba en cuarentena, la gente no sabía que estaba abierta, entonces nos desafió en múltiples aspectos, también transmitir seguridad, no sé si se acuerdan, pero había que hacer más, no sé, por ejemplo, se llevaban todos los alcohol gel, los separadores de las filas, el pan envasado, cómo hacer una mascarilla, de la creación de contenido. O sea, hubo que readaptar completamente la estrategia y las actividades que teníamos al contexto y la situación que estábamos viviendo. Me surgió la posibilidad de irme a trabajar a Kia, aquí a Chile, en empresas indumotoras, y fue otra experiencia. Era parte de las industrias que yo quería trabajar, y ahí estuve a cargo de Customer Experience, que también me permitió ver otra mirada del marketing desde el punto de vista de la experiencia, no solamente la atención a clientes, sino, por ejemplo, los desarrollos digitales, de cómo la experiencia que tú tienes con una marca cuando te compras un auto también se ve complementada o de alguna manera en primera instancia con los dealers. Y si tú vas a un concesionario, ese tipo de dealers estamos hablando por si acaso, cuando tú vas a un concesionario de auto, la marca tiene que asegurarse de que los clientes vivan ojalá una experiencia homogénea y de calidad. Entonces, y eso también la tecnología, la digitalización es súper relevante. Por lo tanto, creo que toda esa experiencia me dio muchas variables a mí y herramientas como para desenvolverme, en lo que estoy hoy día, que es MedLife. Y respecto a tu pregunta de cómo llegué a MedLife, bueno, en parte por la misma forma que he llegado a otras empresas, a través de headhunters, pero también complementado con la experiencia que tenía de antes, las relaciones. Había gente en MedLife que había trabajado en BVA que también me conocía, y eso, de cara a la gente que nos está escuchando, creo que es importante darse cuenta de que cada vez que uno trabaja en algo, hace carrera, hace contactos, digamos, la gente sabe cómo trabaja, uno forma equipos. A mí también me pasa que de repente conozco gente que trabaja en otros lados, y eso hace una marca personal, digamos, de que la gente ya te conoce y empieza a tener ya una trayectoria. Pero así fue como llegué a MedLife. ¿Qué características tiene el marketing en seguro? Bueno, yo diría que el marketing, las herramientas de marketing en esencia son prácticamente las mismas para todas las categorías. Obviamente, creo yo que una de las gracias, por ejemplo, de haber pasado por distintas, es que uno entiende mejor qué aplicar en una y qué aplicar en otra. Pero en particular en seguros, yo diría que las estrategias de marketing más asociadas al mundo digital quizás tienen un mayor peso. Y aquí me voy a referir en dos aspectos. Uno, en la atracción de clientes, que obviamente el marketing digital te permite segmentar mucho mejor, dar más contenido, poder llegar con el mensaje correcto en el momento correcto a la persona correcta. Y por otro lado también permite tratar de mejor forma a los clientes para poder retenerlos y que se mantengan con uno en el tiempo. En el mundo de los seguros, a diferencia de otras marcas, otras industrias, incluso lo mismo que decía el retail, cada día partes de cero en el market share. Tú aquí partes con un stock de clientes, que son aquellos clientes que tienen una póliza, y que en el fondo ellos ya son clientes tuyos, y que lo importante es que sigan manteniendo esa protección. A eso le llamamos persistencia, es decir, que la gente siga con nosotros protegida por más tiempo. Para lograr eso, una de las cosas importantes es hacerles ver o hacerles, digamos, comprender que el producto que ellos o la solución que ellos tienen realmente es importante. A veces los clientes se olvidan de que tienen un seguro, por ejemplo, de vida, un seguro catastrófico, un seguro con ahorro, pero ahí parte de nuestro rol es es refrescarles la idea de la importancia que tienen, el producto que tienen contratado, recordarles también los beneficios que eso trae, la importancia de la prevención. Nosotros tenemos, por ejemplo, una solución hoy día que se llama MedLife Orienta, que básicamente es una plataforma o un ecosistema de salud y bienestar, donde tú, dentro de las prestaciones que tienes, es que puedes tener telemedicina y distintas especialidades, y eso ayuda a que tú no dejes de consultar a tu médico, que tengas las órdenes, que te hagan los controles, y mantenerte sano, tener una conducta, por ejemplo, alimenticia
razonablemente buena, y hoy día vivimos más, por lo tanto eso cada vez más importante. Y la salud mental, como ustedes saben, es otro de los hits que hoy día estamos viviendo como sociedad. También es importante refrescarla. Incluso, esto ya hay varios estudios, no sé, algunos estudios de la chilenografía, por ejemplo, que tiene la Vulca, dice que las personas que creen tener resueltos sus problemas económicos en el futuro, o que han tomado acción sobre eso, son más felices hoy. Por lo tanto, tener los temas de cobertura de salud, los ahorros futuros, cómo tú estás trabajando para tu vejez, que la pensión que vas a tener, son elementos que te permiten no solamente anticiparte a algún evento futuro, sino que tener bienestar hoy día. Los mayores desafíos como marketing en seguros, a ver, primero creo que es justamente evolucionar, ojalá más rápido que las tendencias, y entender que nosotros no solamente estamos, digamos, compitiendo en el mundo de los seguros, sino que el estándar de cara al cliente lo puede marcar cualquier industria, ¿ya? Tú te puedes meter en una aplicación de retail y si, por ejemplo, Mercado Libre tiene una aplicación que funciona fantástico y es rápida y te devuelven inmediatamente, eso fija el estándar para muchas otras industrias. Tú dices, ¿por qué va a ser distinto en una compañía de seguro? El avance de la inteligencia artificial, las nuevas herramientas que hay, hoy día están disponibles para todos y por lo tanto, en la medida que nosotros podamos utilizar esas herramientas tecnológicas en beneficio de los clientes, en beneficio de los consumidores, ya sea para que estén más en contacto con nosotros, dándoles una mejor experiencia o para capturar nuevos clientes, es fundamental a la hora de poder esgrimir, digamos, una razón para que sean clientes nuestros. ¿Qué tan importante es el marketing para MedLife? Bueno, primero, yo creo que hay que entender, o sea, separar bien qué entendemos por marketing. Yo creo que uno de los errores que solemos cometer quienes estamos en marketing es asociar el marketing a la publicidad. Y el marketing tiene múltiples variables. La publicidad naturalmente es una, pero yo diría que si lo pensamos de manera holística, el marketing es absolutamente fundamental para MedLife. Primero, porque como te digo, nos permite atraer nuevos clientes, nos permite cuidar a los clientes que tenemos, pero además porque esta es una industria donde la confianza y la reputación es absolutamente clave. Tú estás apostando, por ejemplo, si eres un cliente de renta vitalicia, que la compañía va a estar ahí por los próximos 30, 40 años y va a cumplir sus compromisos. Por lo tanto, la marca en sí nosotros lo llamamos un habilitador de nuestra estrategia, y en la medida que podamos ir construyendo asociaciones positivas, ya sea por tu propia experiencia, por lo que has escuchado o por nuestro comportamiento como compañía, sin duda que es algo que hace que la marca se valore aún más. Pero no solamente las herramientas de comunicación son importantes, el cómo resolvemos, por ejemplo, un reembolso de un cliente, la experiencia en la página web, cómo lo atendemos a través de la aplicación móvil, que tú simplemente con sacar una foto a una boleta puedas estar reembolsando en segundos, que muchas veces los reembolsos llegan antes de los que te paga la ISAPRE. Eso se ve pocas veces, digamos, pero eso es porque hay herramientas, hay tecnología, y hay una conciencia de que la experiencia del cliente es clave. Y además, entender que nosotros no vendemos solo seguros o productos, vendemos soluciones, vendemos experiencia. Yo te hablé hace poco de MedLife Orienta. Hoy día, todas las soluciones que estamos lanzando al mercado tienen incluido MedLife Orienta como parte de la experiencia. También lanzamos, por ejemplo, una solución nueva que se llama Cáncer 360, que es una solución, una experiencia nueva que cubre lo que otros seguros no cubren. Porque si tú tienes un seguro catastrófico y te va a cubrir, por ejemplo, frente a enfermedades de alto costo, como puede ser cáncer, va a ser un reembolso frente a los gastos médicos que tú tengas. Pero muchas veces lo que sucede es que cuando alguien tiene el impacto brutal de una enfermedad como el cáncer en la familia, quizás hay otras cosas que tiene que hacer. Tiene que remodelar la casa, a lo mejor yo vivo en el segundo piso, tengo que adaptar el primer piso, necesito cuidadores, necesito alguien que quizás comprar alguna cama, digamos, especial, contar con algún tratamiento o algo estético, no sé, pelucas, dependiendo del tipo de enfermedad. Y todos son recursos que necesitan, son todas cosas que requieren recursos. Y eso
cuando es indemnizatorio, es decir, cuando te diagnostican la enfermedad, saber que cuentas con los recursos para el diagnóstico, el tratamiento y la remisión, sin duda que es un muy buen complemento. Y además, en el caso de Orienta para cáncer 360 tiene una solución que tiene un acompañamiento oncológico, es decir, alguien que se va a encargar personalmente de acompañarte durante toda la enfermedad. Tienes orientación financiera y orientación legal para que tú solamente te puedas dedicar a lo más importante, que es sanarte. ¿Qué peor cuando una familia, una persona en una familia tiene una enfermedad catastrófica o de alto costo, además de tener que lidiar con la enfermedad y con todo lo que eso implica, tener que lidiar con problemas económicos, vender la casa, lo que sea. Esa es la importancia de la protección, y parte de lo que nosotros tenemos que hacer es justamente tratar de hacer entender a la gente que esto tiene un valor, que esto no es un lujo, que es una necesidad básica que probablemente todas las familias debiéramos considerar cubrir. Y por último, hay otros elementos dentro del marketing, como por ejemplo son los asesores. Nosotros, dependiendo del producto que tú contrates, tenemos asesores fantásticos. Los asesores te acompañan no solamente en el momento de analizar lo que más te convenga a ti, porque es algo personalizado, que hace un análisis de tus necesidades y después te ofrecen una solución personalizada que se adapte a lo que tú realmente necesitas, sino que también te acompañan en todo el proceso. Hay historias maravillosas de asesores que han acompañado en partos a sus clientas, o incluso también momentos bien emocionantes que cuando se produce, por ejemplo, una enfermedad, el hecho de que el asesor realmente ahí ve el esfuerzo y todo lo que realmente era el sentido del producto, estar ahí, poder darle los recursos a los clientes, algo como que llena de satisfacción. Y por eso dentro de MedLife estamos convencidos, lo hablamos mucho en la interna, de que le hacemos bien a Chile. Porque estas cosas que finalmente quizás no se conversan mucho, tienen un impacto muy grande en la sociedad. ¿Qué habilidades necesita un gerente de marketing y cuáles son mis eventuales fortalezas? A ver, yo creo que esto sin ánimo de dar cátedra a nadie, pero yo creo que sí es muy importante para un gerente de marketing primero entender cuál es su campo de acción, porque incluso como yo te decía antes, el marketing hoy día está fragmentado. Puede que no sea una responsabilidad directa el poner los precios de los productos o los canales de distribución, o cómo, digamos, esto va a vivir la experiencia en la página web, en la app, y hay múltiples equipos. Independientemente de que el gerente de marketing no tenga como responsabilidad directa eso, y quizás en algunos casos está más asociado a lo que es la comunicación, yo creo que hay algo que es indelegable, es la coherencia que todo el resto de las variables tiene en la compañía. Y eso es algo que, como digo, no se puede delegar, es un rol de liderazgo que hay que ejercer en la compañía, ganar visibilidad, estar presente en las conversaciones. Y eso diría yo que es para partir, es decir, el liderazgo. Pero además, asegurarse de contar con un equipo muy bueno. Yo he tenido la suerte de lograr con equipos extraordinariamente buenos a lo largo de mi carrera. Uno son los equipos propios, los internos, ¿cierto? El equipo que trabaja con uno, creo que es un desafío para mí todos los días, y que trato de hacerlo. Darles toda la autonomía posible, que traigan soluciones, que ellos tengan la posibilidad de tomar decisiones, de darnos el tiempo para pensar, pero que ellos de alguna manera tengan la capacidad de tomar decisiones, y si se equivocan, no importa. Mientras más grande es la marca, es más difícil tener control de todas las cosas. Yo, naturalmente, que en toda la marca que he estado no he podido ver el detalle de cada cosa, y esto requiere velocidad. Por lo tanto, un equipo que juega afiatado, que sabe lo que tiene que hacer, que entiende la importancia de las cosas, la consistencia, y que trabaja con autonomía, yo creo que es fundamental. Y en el caso mío, creo que una de las, no sé si fortalezas, pero una de las cosas que yo creo que sí me han ayudado mucho es, primero, un poco lo que conversamos al principio. Mi formación, ingeniero civil, creo que es poco común quizá encontrarla, que es una formación un poquito más dura, pero también creo que la experiencia de haber podido trabajar en distintas industrias, por ejemplo, en banca, industria financiera y seguro, llevo 10 años, 6 años en consumo masivo, he
estuve como 3 años en retail, estuve en el sector automotriz. Las variables de marketing, la experiencia acumulada de todas esas industrias, creo que sin duda ayudan mucho a tener una visión más grande. Cuando uno quizás se queda en una sola industria durante mucho tiempo, tiene, claro, la ventaja que conoce al dedo muy bien todo lo que pasa en esa industria, pero hay cosas que uno no ve. Por ejemplo, en el caso del consumo masivo, uno trabaja mucho en las grandes campañas, en generar demanda, en el largo plazo, en construir una marca, y ahí es donde probablemente la publicidad se hace más relevante, ¿cierto? Pero cuando tú tienes a tus clientes en tus canales de contacto, donde tienen una experiencia que interactúan contigo todos los días, donde van a las sucursales, donde no todo es bonito, donde tienes que enfrentar algunos inconvenientes, hacerte cargo de esos problemas, y además tienes, no sé, desde email marketing, WhatsApp, cómo tú los atiendes, establecer tecnología, te abre un mundo de posibilidades que además en cualquier circunstancia, creo yo, de marketing siempre tiene que estar aprendiendo, pero mientras más variables tengas y más alternativas, más necesario se hace estar a la vanguardia y entender, y eso implica que el equipo de uno también tiene que estar permanentemente aprendiendo. Yo creo que MedLife es una compañía líder en el mercado, ¿ya? MedLife es una compañía global que tiene presencia en más de 40 países, y ese liderazgo también lo refleja localmente en Chile. Es la compañía número 1 en seguros de vida y salud, en rentas vitalicias, y eso implica que ese liderazgo, la verdad es que es una responsabilidad de cara a la sociedad. Pertenecer a la ANDA en ese contexto es relevante porque vemos también espacio para poder aportar, a tener las mejores prácticas, a que la industria sea una industria que cada vez esté elevando el estándar, que podamos también ser como una fuente de capacitación para nuestros propios equipos, de llevar la industria, a representar la industria dentro de la ANDA. Y por lo tanto, creo que es una forma de poder estar presente, de contribuir también a la sociedad de un ángulo distinto, de ser parte del debate de cómo podemos mejorar el mundo de las comunicaciones, y por supuesto ayudar a que siempre podamos estar mirando lo que debiera ser mejor, adelantándonos, hacer más que lo que probablemente la ley nos dice, y eso va en línea con la responsabilidad que sentimos y con la reputación que estamos llamados a tener. ¿Cuáles son las fortalezas y los desafíos de ANDA? A ver, primero, dentro de las fortalezas de ANDA, yo creo que ANDA es probablemente la organización gremial más importante del marketing en Chile. De hecho, hay varios estudios que así lo dicen. Y ese ya es un primer desafío, es cómo se mantiene en el tiempo la ANDA con ese nivel de liderazgo y cómo podemos abarcar todavía más gente. Yo diría que probablemente uno de los desafíos más grandes para eso es entender que hoy día el marketing probablemente no está en manos de los marketeros, como decimos. Quiere decir que no está en manos necesariamente de gente que tiene conocimientos de marketing, que ha tenido la posibilidad de formarse académicamente en marketing, sí, desde el punto de vista de la experiencia. Yo creo que el marketing en ese sentido es más un oficio que una profesión, eso es lo que creo honestamente. Pero eso implica que tenemos que acercarnos hacia gente que hoy día quizás no conoce la ANDA, que pueden ser áreas de experiencia de cliente, áreas de equipos digitales, de business intelligence o de inteligencia comercial, equipos, no sé, los mismos equipos comerciales de pricing. Todos ellos tienen un rol clave en la orquestación de lo que es la marca, de cómo vive la experiencia del cliente. Yo creo que ese es un desafío, tratar de hacer que el marketing no sea solo para los marketeros y que las nuevas generaciones, las personas que están entrando también a trabajar en marketing y que tienen responsabilidad, conozcan la ANDA y vean también cómo la ANDA puede aportar a que todas las empresas que están activamente trabajando en marketing puedan hacerlo cada día mejor. Mira, hay algo que quizás no se sabe mucho, pero bueno, en MedLife hay 2 compañías en realidad, que es Provida, AFP Provida, que es una compañía MedLife. Sí recuerdo la campaña que hicimos en Provida, que se llamaba Nos mueven 3 millones de personas, porque esa campaña en particular tuvo la gracia que vino después de un harto tiempo que la compañía en realidad no hacía mucha publicidad,
Y salió en un momento en que, claro, había mucho cuestionamiento, ¿cierto?, respecto de las AFP. Muchos decían, competían, digamos, o hablaban de las comisiones o la rentabilidad, que era lo que habitualmente hacíamos todos. Pero en ese momento destacamos algo que hasta ese minuto nadie hablaba, que era, por ejemplo, el impacto positivo que teníamos en la sociedad. Y más que una campaña fue comunicar, por ejemplo, cosas que nadie sabía en ese minuto, que era todo el trabajo que hacen las AFP para poder, digamos, recuperar los fondos de los afiliados que los empleadores, por ejemplo, no habían pagado. Esa es una pega que hace la AFP que muchas veces no se sabe. Miles de millones de pesos que se hacen para recuperar. Lo otro, por ejemplo, los programas como el programa Provida Mujer, que en el fondo buscaba capacitar a las mujeres. ¿Para qué? Para que las mujeres, independientemente de la AFP en la que estuvieran, tuvieran acceso a mejores empleos, porque mejores empleos obtienen mejores salarios y mejores salarios entregan una mejor pensión. Y la gracia de esa campaña es que fue una campaña testimonial absolutamente verdadera, con personas de verdad, que fue además evolucionando con gente que daba su testimonio respecto a cómo después evolucionó, cómo usaban la aplicación móvil. Yo creo que fue una campaña que tuvo muy buen resultado y que además probablemente puso el énfasis en la categoría completa, en otras cosas, no lo típico que se hacía en términos de rentabilidad o de comisiones, sino que el impacto positivo en la sociedad. Y eso a todos nos gusta, ¿cierto? Cuando sentimos que tenemos una campaña que trasciende. Y probablemente también en el caso de MedLife, otra campaña bien trascendente fue la asociada al cáncer 360. Esa la lanzamos a fines del año pasado y nos deja a todos un poquito la sensación de que le estamos haciendo bien a Chile. Cuando lanzas un producto que tiene sentido comercial, que le hace bien a la sociedad, que cubre lo que otros seguros no cubren, o por ejemplo ahora cuando lanzamos Salud Total. Salud Total fue un nuevo seguro de MedLife que viene también con MedLife Orienta, pero que se hace cargo de algo que demográficamente estamos viendo. Vivimos más y por lo tanto tenemos que tomar conciencia de eso y ver cómo nosotros reaccionamos. La gracia de Salud Total es que era un producto que además se puede contratar hasta los 70 años, con la misma prima hasta los 70 años, y que además, una vez que tú lo contratas, es un producto vitalicio. Es decir, si tú pagas la prima, vas a tener cobertura hasta que te mueras, literalmente. Y eso son pequeños pasos que estamos haciendo, que yo creo que más que la gracia de que sea la gran campaña o los grandes recursos, estamos haciendo cambios que tienen un impacto relevante en la sociedad y que a nosotros además como trabajadores nos llena de orgullo. Marketers Anda, la voz del marketing en Chile. Un podcast presentado por ANDA, la Asociación Nacional de Avisadores.